Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 31 de julio. Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico. Estamos muy agradecidos del Señor por lo que Él permite en nuestras vidas, porque de diario sabemos que estamos en tiempos finales y en tiempos postreros es necesario que nos acerquemos más al Señor, que nos acerquemos al trono de la gracia. Y en realidad estas redes sociales, muchas personas pues las critican porque mal utilizadas son. Dios te bendiga, madre, buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión de hoy miércoles 31 de julio y casi finalizando el mes de julio. Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle dentro de unos días pues finales como los que estamos viviendo. Reconocemos que todo a nuestro alrededor nos anuncia que algo especial viene sobre su pueblo, y es que el Señor, a pesar de que no ha dicho fecha ni hora, nosotros sabemos que hay una urgencia y el mensaje es urgente. Por eso en esta mañana, a pesar de que es una mañana cálida en Puerto Rico, una mañana tal vez de serenidad, Dios te bendiga, hermana Nilda Quiñones y familia, Dios te bendiga, buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión en esta mañana muy agradecidos de lo que Dios permite y hace en nuestra vida, porque sabemos que en tiempos postreros se hace urgente el mensaje de la palabra. Un mensaje que, lejos de llevarte a algo religioso, te lleve a una acción que solamente su palabra y el Espíritu Santo tengan contacto contigo. Reconocemos que en el tiempo que vivimos se hace urgente que la palabra de Dios llegue a tu oído, llegue a tu mente, a tu corazón, y sea la palabra la que infunda fe, la que infunda fuerzas, la que abra tus ojos para hacer lo que tienes que hacer. Reconocemos que no predicamos religión, predicamos el arrepentimiento, predicamos el nosotros volvernos a la palabra, predicamos el nosotros dejar que el Espíritu Santo sea quien haga su morada en nosotros. En este día vamos a comenzar presentando este espacio. Sabemos que hay personas que siempre se conectan con nosotros. Saludamos a nuestra hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Arlene. Gloria al Señor, Arlene Bravo. Buenos días también para mi hermana Carmen Rita. Saludamos a Eric Soto y a su esposa Dora. Dios bendiga cada vida que siempre se conecta con nosotros. Mi prima Daisy Rivera. También tenemos por ahí a mi madre, ¿verdad? Antonia Ramos. Y vamos a comenzar y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra porque tú eres fiel y verdadero. Oh Padre, gracias por esta hermosa mañana que tú nos concedes de poder abrir los ojos a un nuevo día. Oh Padre, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que nada tendríamos que decir, que nada tuviéramos que compartir si tú no hubieses puesto un mensaje en nuestro corazón, en nuestros labios. Oh Padre, algo que nosotros sabemos que solamente tú pudiste hacerlo, que tú transformaste nuestra vida, nuestro corazón. Oh Padre, yo te presento a mis hermanas, mis hermanos, Padre, que a través de esta red social, Padre amado, nos hemos conocido y reconocemos, Padre, que hay conexiones que son divinas. Oh Espíritu Santo, yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña en esta mañana de hoy, Padre, apenas finalizando el último día del mes de julio, pero nosotros agradecidos, Padre, porque tu gracia y tu favor han estado con nosotros. Oh Padre, gracias por las cosas que no entendemos, por las cosas que también, Señor, llegan a nuestro panorama, pero nosotros, Señor, estamos confiados, Padre, que la oración cambia las cosas, que la oración transforma lo que nosotros no podemos realizar. Oh Padre, en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio, oh Padre amado, y que seas tú el que traigas esta palabra. Oh Padre Santo,
Santo, que sea de bendición al cuerpo de Cristo y que en tiempos postreros, Señor, nos mantengamos conectados a la oración, conectados a la palabra, conectados como un solo cuerpo. Oh Espíritu Santo, háblanos, Señor, la gloria es tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga las vidas que se conectan con nosotros en esta mañana. Y para comenzar nuestra disertación en esta mañana, queremos decirte que vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, versos 27 al 34. Tenemos Génesis capítulo 25, versos 27 al 34. Dice la palabra del Señor: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje. Volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Estamos leyendo la escritura en Génesis 25, del 27 al 34. Fíjate que estamos hablando de una historia conocida, ¿verdad? Para algunos de nosotros, cuando estamos en contacto con la palabra, se nos habla de la historia de unos gemelos, ¿verdad?, que nacieron dentro del vientre de aquella mujer llamada Rebeca. Y dice la palabra del Señor que ella era la esposa de Isaac, aquella joven que sin saberlo comenzó a darle agua a los camellos de aquel siervo de Abraham que iba en busca de la esposa para Isaac. Y sabemos que a veces nosotros, dentro de nuestra vida natural, soñamos con realizar cosas, cuando estamos en una vida de juventud, siempre soñamos con casarnos, siempre soñamos con tener hijos, siempre soñamos con trabajar, con lograr tener un hogar, una casa. Y es algo muy natural de nuestra vida humana, el que nosotros anhelemos tener ese tipo, ¿verdad?, de metas que a veces hemos propuesto. Y en nuestra cultura, en Puerto Rico, nosotros sabemos que hay una visión de lo que es el hogar, de lo que es la familia, de lo que es el tú poder realizarte y contribuir tal vez a sentirte realizado y poder pagar por las cosas que necesitas, sea tu casa, sea el carro, sea lo que sea que tú tienes. Todo el mundo anhela superarse y poder trabajar, poder pagar sus cosas. Dios te bendiga, hermano Eric Soto y Dora, buenos días. Estamos conversando la palabra del capítulo 25 de Génesis, del 27 al 34. Fíjate que en esta porción de la palabra vemos aquí el cuadro del hijo de Abraham, donde el hijo de Abraham pues se busca a su esposa y le consiguen una esposa dentro de la línea, ¿verdad?, que ellos estaban buscando de la familia del patriarca, ¿verdad? Y dice la escritura que en aquel momento Abraham envía a su siervo para que le consiga mujer a Isaac, y es Rebeca, la mujer que sale allí a ofrecerle, ¿verdad?, alguna ayuda, a llevar a los camellos a comer, a tomar agua. Ella le busca en varias ocasiones las tomas de agua, que debieron ser cestas bien pesadas, pero para ella fue algo que ella lo hizo con amor y se convirtió en una señal para aquel hombre que estaba buscando la esposa perfecta para Isaac.
Pero fíjate que a veces nosotros hacemos expectativas en nuestra mente donde nosotros no pensamos que algo de turbulencia pueda alcanzarnos, alguna situación. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, buenos días, acababa de saludarte en esta hermosa mañana. Estamos conversando la palabra en el capítulo 25 de Génesis, versos 27 al 34, y estamos hablando de la historia de uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. Sabemos que Abraham era el padre de la fe, Isaac era el hijo de la promesa que Dios le da a Abraham, y es de ese hijo de la promesa que vamos a estar hablando, donde él, cuando se une a su mujer Rebeca, él tiene unos hijos que son gemelos. Sabíamos que ella no podía concebir hijos, pero él insistió y oró a Dios, y Dios le concedió la petición de dar vida a su vientre. Y es que nosotros, cuando comenzamos nuestra vida, en nuestra vida natural, siempre soñamos con tener nuestra casa, con tener un trabajo, con tener nuestras cosas, tener el recurso para pagar, ¿verdad?, nuestras deudas, para poder cumplir con nuestros sueños. Reconocemos que dentro de una vida natural, esas son expectativas que todo el mundo tiene, y son áreas que nosotros, cuando somos bien jóvenes, tal vez no le damos el valor suficiente a lo que nosotros tenemos que darle. Sin embargo, en esta porción de la palabra vemos una situación donde vemos a Jacob, que es hijo mellizo de esta pareja, Isaac y Rebeca. Ella no podía tener hijos, pero Dios obra a favor de la oración que hace Isaac, y es ahí donde ella puede concebir. Y dice la Escritura en el capítulo 25, versículos antes de lo que leímos, dice que oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Porque la vida del hombre, realmente nosotros tenemos que reconocer que Dios tiene planes y propósitos, y que Él nos ha dejado a nosotros ese poder de nosotros hacer oración y clamar. Fíjate que en este cuadro que estamos viendo de la palabra, Dios todavía sigue buscando un pueblo. Quería hacerse de un pueblo que pudiera expresarlo, un pueblo que pudiera hacer testimonio, y comenzó cumpliéndole la promesa a Abraham, dándole un hijo llamado Isaac. Y en este cuadro de Isaac lo vemos a Isaac ya hecho un hombre y realizado con su esposa Rebeca. Ella no podía tener hijos tampoco. Había una situación que se estaba como que repitiendo dentro de su generación, y es que nosotros reconocemos que el único que puede dar vida a una persona se llama Dios. No importa cuál sea el cuadro puede ser aparentemente difícil, un cuadro que a lo mejor los médicos no le ven salida más que la muerte. Yo quiero decirte que Dios siempre tiene la palabra correcta, porque Él busca un vaso, alguien que tenga fe, alguien que no se base en lo religioso. Todos sabemos que la religión es parte de una cultura en cualquier país. Cada país, los del occidente tienen una cultura y los del oriente tienen otra, pero no se trata de eso. Se trata de que la palabra de Dios permite que se origine en el oriente, pero es que la palabra de Dios ha corrido todo el mundo, y es por esa razón que en medio de un tiempo postrero nosotros sabemos que nosotros hemos creído a la palabra, y en la palabra de Dios cada cuadro te anuncia a Jesucristo. Reconocemos que en esta porción del Antiguo Testamento, el capítulo 25 del libro de Génesis, tenemos el cumplimiento de Dios buscando tener una simiente que pudiera traer al Salvador de la humanidad, quien lo iba a hacer
Jesús. Jesús era el segundo Adán, que vino como hombre a cumplir el propósito de Dios. Fíjate que en esta porción vemos que el patriarca Abraham tenía una situación donde estaba en la vejez, era un cuadro final. Su esposa también había pasado del periodo de productividad de una mujer. Sabemos que nosotros tenemos unos tiempos donde podemos producir y podemos tener nuestros hijos, pero hay una etapa de la vida humana que ya comenzamos a tener menos producción de hormonas y reconocemos que es algo muy normal, que vamos decayendo en términos físicos, pero nosotros sabemos que más que nada el Señor quiere traer vida a esta generación, y lo ha hecho dándole la oportunidad al ser humano de valorar lo que Dios ha puesto. Dios siempre va a cumplir su palabra, y dice la Escritura en este cuadro que Dios le estaba cumpliendo el pacto que había hecho con Abraham, y dice la Escritura que escucha la oración de Isaac, porque Isaac también quería tener hijos y su esposa no podía parir, no podía tener hijos, y dice la Escritura que Dios le da 2 naciones en su vientre. Dice en esta porción de la palabra que mientras Isaac oraba para que Rebeca pudiera tener hijos, dice la Escritura que los hijos, dice, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Reconocemos por la palabra que estas palabras fueron proféticas, porque el origen del pueblo de Israel estaba dándose dentro del vientre de aquella mujer llamada Rebeca. Esta mujer llamada Rebeca tenía una situación de esterilidad, porque siempre que Dios tiene un propósito, va a tratar el enemigo de interrumpir lo que Dios tiene para ti, y Dios hace. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Buenos días, hermana Nilsa Juarbe, buenos días. Estamos conversando la palabra de Génesis 25, versos 27 al 34. Reconocemos que Dios muchas veces nos puede entregar una promesa, pero en ocasiones no va a ser tan fácil, porque tiene que haber también un deseo en nosotros, de nosotros anhelar lo que el Señor nos ha prometido. Y dentro de aquel cuadro difícil había habido una situación de esterilidad para Sara en aquellos momentos, en aquella generación de Abraham. Dice la Escritura que había una amenaza de esterilidad, y dice la palabra que en aquel momento Sara se propuso ayudar a Dios. En ocasiones nosotros también nos desesperamos y cometemos también las ligerezas que cometieron aquellos patriarcas, que Dios dice en su palabra que todo obra para bien a los que amamos al Señor. En este cuadro vemos al patriarca Isaac, hijo de la promesa, que también vive en su propia generación, en su propia vida de matrimonio, la esterilidad de su mujer llamada Rebeca, aquella joven que sin pensarlo 2 veces fue y recibió la llegada de aquellos hombres que venían a visitar a su familia, y ella inmediatamente comenzó a buscarle agua a los camellos y a tratarlos de manera muy dulce y a recibirlos. Esto formaba parte de una señal que ella, sin darse cuenta, estaba mostrando que ella sería la elegida para ser la esposa de aquel patriarca, hijo de la promesa llamado Isaac. Pero en Isaac se manifiesta también la esterilidad que se manifestó en el vientre de Sara, en su mujer Rebeca, porque en ocasiones las situaciones se complican un poco y es necesario. ¿Qué haces tú? ¿Qué voz escuchas tú para tú poder realizar lo que Dios te ha prometido? Y dice la palabra que Isaac oró a Jehová. Es que en la oración es donde único vas a ver la respuesta a tu situación. Puede que parezca un cuadro final, puede que
parezca que está desahuciado, que se acabaron todas las expectativas, todas las esperanzas, pero sabemos por la palabra que la oración tiene poder. E Isaac hizo lo que había aprendido de su padre Abraham, y él sabía que ante Dios él podía orar y él podría clamar, y dice la escritura que en aquel momento Dios escucha la oración, y dice que los hijos luchaban. Dice, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Ella pensó en algún momento que ella no podría con ese embarazo, porque era muy fuerte el movimiento de esos dos gemelos dentro de su vientre. Y nosotros como mujeres sabemos la incomodidad que en ocasiones nos causan los embarazos, porque los embarazos son muy anhelados por nosotros, pero hay ciertas complicaciones que a veces pasamos en medio de la situación. Y dice la palabra que ella también se desanimó y pensó que de qué le serviría, porque a ella se sentía morirse. Pero dice la palabra que Dios tenía un propósito, y era el origen de la nación de Israel. Ella llevaba dos naciones en su vientre, y dice la palabra del Señor, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Por esa razón la palabra del Señor nos muestra esto como algo profético, como algo que nosotros tal vez no podemos entender, pero dice la palabra que después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa. Hubieron unas diferencias entre cada uno de los hermanos. Buenos días, Dios te bendiga, Yadira, acababa de saludarte. Estamos leyendo en Génesis 25, del 27 al 34, dando un trasfondo de que cómo Dios cumple su palabra. Primero a Abraham y a Sara, quienes tuvieron problemas para concebir, porque ellos sentían que te cargaban una palabra, pero en lo humano no veían posibilidades, como nos pasa a nosotros en ocasiones. Claro que sí. Es Génesis 25 del 27 al 34. Estamos hablando de este patriarca llamado Isaac, hijo de la promesa de Abraham y Sara, donde también sufre el mismo problema que habían enfrentado sus padres, porque en ocasiones también hay ciertas cosas que nos van a tratar de perseguir. Pero ¿qué hacemos nosotros ante esta batalla que tal vez no elegiste tú, que tal vez ha venido dentro de la situación de tu genética? Yo quiero decirte que la manera como nosotros respondemos ante cosas que no podemos manejar es mediante la oración. Y dice la palabra que Isaac también se sintió completamente desesperado, y dice la escritura que en aquel momento, en el verso 21 del capítulo 25, él dice, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Fíjate que ante un cuadro que se estaba repitiendo en la siguiente generación, Dios te bendiga, hermano Fernán Cortés, buenos días. Estamos conversando la palabra de Génesis capítulo 25, y estamos diciendo que en aquella situación, en aquella primera generación, que eran Abraham y Sara, Dios los había elegido a ellos porque Él quería hacerse de un pueblo, de una nación. Fíjate que a veces ante el cuadro físico de nosotros, tal vez haya ciertas limitaciones que nosotros no podemos resolver, pero la palabra dice que Dios, cuando quiere hacer algo, Dios lo hace, y todo está en cómo tú reaccionas ante un cuadro que parece no tener solución, ante un cuadro que parece ser difícil. Dios te bendiga, amiga y hermana Maricel Brandadillo. Buenos días. Estamos conversando la palabra de Génesis 25 del 27 al 34. Y vemos en la palabra que Dios quería hacerse de un pueblo, y lo hizo mediante un
un cuadro de una mujer que estaba anciana, que no había posibilidades humanas algunas para que ella pudiera fructificar, y dice la Escritura que Dios permite que este mismo cuadro se le repita otra vez a Isaac, el hijo de la promesa. Y yo me pregunto en esta mañana si dentro de tu vida natural que tú vives estás viviendo una situación muy similar a la que vivieron tus antepasados, a la que vivieron tus familiares. Yo quiero decirte que en ti se puede cumplir el propósito de Dios cuando tú te alineas a la voluntad de Dios. No hay maldición generacional, no hay nada que vaya tras tus generaciones que pueda derribar lo que Dios tiene para ti. Dice la palabra que Dios permite que Rebeca pueda concebir, y en su vientre viene una partida de dos, de gemelos, que iban a ser parte del cumplimiento del propósito de Dios. Porque en el tiempo que estamos viviendo, no importa tus imposibilidades humanas, no importa cuántas excusas, te decía la semana pasada, que pudo haber puesto, Dios te bendiga, Mayra, buenos días, no importa cuántas excusas pudo poner Moisés ante el llamado, porque ante el llamado de Dios nosotros sabemos que es pesado, pero sabemos que solo Dios llama y Él prepara, que cuando Él prepara, Él te envía para hacer lo que tienes que hacer, y nosotros no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de Él. Por eso el Señor es quien pone el querer como el hacer. El Señor es quien pone en tu espíritu esa hambre, esa necesidad de la palabra. Y en este cuadro vemos a un Isaac orando por su mujer, y en aquel momento él quería que ella también concibiera, porque aparentemente la esterilidad se estaba repitiendo en esta otra generación. Y yo me pregunto en esta mañana si hay alguien que se está dando cuenta como que hay algo que quiere ser cíclico en tu vida, que quiere repetirse en tu nueva generación, y tú necesitas romper con la maldición generacional, porque solamente Dios tiene el poder para cambiar todas las cosas. Y el enemigo siempre va a intentar quitarte la fe, quitarte el ánimo para que no llegues al destino final. Dice la palabra que Rebeca, después que no podía quedar embarazada, su esposo clama y ora a Dios para que Dios le conceda el poder tener ese hijo, pero vino por partida doble. Entonces ella queda embarazada y tiene 2 hijos en su vientre, y dice la Escritura que en aquel momento Jehová le dice que llevaba 2 naciones en su vientre. Y es que cuando nosotros, el Señor nos permite producir, el Señor quiere que seamos para Él parte del plan, parte del propósito. Y dice la Escritura que en aquel momento Dios le habla y le asegura a él que el menor, ¿verdad? Como dice claramente, dice, y salió primero el rubio y era todo velludo, como una belliza, llamaron su nombre Esaú, y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa. Hubo una diferencia de uno y del otro, porque cuando Dios tiene propósito, Dios te da unas características muy particulares. Por eso, aunque seas gemelo con alguien o seas mellizo con alguien, no eres exactamente igual, porque Dios tiene un propósito hacia tu vida. Y es probable que estemos en el mismo lugar adorando al Señor, pero los propósitos de Dios siempre serán que el pueblo de Dios pueda multiplicarse y traer más vidas al cuerpo de Cristo a través de su testimonio, a través de la predicación, a través de nosotros como parte de ese pueblo. Dios estaba buscando un pueblo que lo expresara, un pueblo que testificara sus grandezas, sus maravillas. Y en ese momento dice la Escritura que Saúl vende la primogenitura. Había unas diferencias entre ellos desde un principio, porque decía la palabra que en aquel momento
el mayor le serviría al menor. Y es que en la palabra del Señor nosotros vemos en estos cuadros las características que tal vez no hemos propuesto, no hemos elegido que naceríamos con ella, no elegimos las personas que son nuestros padres. Sin embargo, Dios le plació enviarnos a través de la familia que tenemos. Dios le ha placido darte hijos para que tú los traigas como herencia, ¿verdad? Y dice la Escritura en este cuadro que Esaú y Jacob eran diferentes, que Esaú era más de afuera de la casa y que Jacob tenía unas características, y era que siempre estaba cerca de su madre, era que tenía otra forma de ver las cosas, y era porque de alguna manera, aun con todos los defectos que podía tener Jacob, dice la palabra que Dios había puesto características en Jacob que eran necesarias. Y es por esa razón que en el momento que surge la hambre tan tremenda que había gastado las energías de Esaú, y dice la Escritura que él llega con un hambre tremenda a la casa, pero su hermano Jacob estaba haciendo un guiso, y en aquel momento él anhelaba ser el primogénito. ¿Por qué anhelaba ser el primogénito? Porque el primogénito siempre se llevaba una doble porción de bendición, siempre tenía unos privilegios más grandes, y eso lo anhelaba Jacob, y Jacob le daba una especial atención a eso, pero no le importaba tener que ayudar a Dios un poco para poder lograr su propósito. Fíjate que una enseñanza práctica de este pasaje es que a Dios no lo tenemos que ayudar, es que nosotros no tenemos que forzar nada, es que cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando ya Dios ha hablado de ti, créeme que Dios va a cumplir su palabra. Y es ahí donde vemos que cuando llega Esaú a la casa muy hambriento, dice que ellos tenían personalidades diferentes, y dice que Isaac se identificaba más con Esaú porque comía de su casa, siempre él cazaba y traía la comida, mas Rebeca se identificó con Jacob. Sabemos que estas distinciones dentro de un hogar no son correctas, porque realmente la palabra no esconde nada de los defectos de los personajes bíblicos, porque eran seres humanos, y sabemos que el tú hacer diferencia entre uno y el otro puede traer conflicto, puede traer un espíritu de rechazo, puede ser la puerta abierta para traer maldición a nuestro hogar. Y es por esa razón que la palabra nos deja saber que a pesar de que eran hermanos mellizos, nacieron del mismo vientre, dice la palabra que en ellos habían unas personalidades diferentes, habían unos propósitos, y esto me llama la atención porque aún nuestros defectos puede el Señor transformarlos cuando Él trata con la vida de nosotros. Reconocemos que el Jacob que logra obtener la primogenitura mediante una necesidad de su hermano Esaú fue bajo trampa, y por la ayuda y manipulación de su mamá. Sabemos por la palabra que a Dios no hay que ayudarlo, pero esas cosas quedan registradas en la palabra para que tú sepas que nuestra naturaleza humana nos lleva tal vez a querer manipular situaciones, circunstancias que a lo mejor nosotros no sabemos esperar en Dios. No queremos pasar tiempo en la sala de espera. ¿Qué haces tú cuando tal vez la respuesta no viene de inmediato y acabas de clamar al cielo y te has separado con Dios en ayuno y has comenzado a interceder? Señor, salva a fulano, salva a fulana. Oh Padre amado, yo te ruego, y comienzas a buscar la manera de que Dios acelere su respuesta hacia lo que estás viviendo. Está correcto, pero yo quiero decirte que la palabra nos dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo que Dios tiene para ti, el enemigo no lo puede detener, porque el Señor nos ha entregado ese cuerpo de Cristo, ese pueblo que Dios buscaba y que Dios hizo de Jacob. Dice la palabra del Señor que somos nosotros, y es por esa razón que en esta mañana nosotros te predicamos la palabra para que entiendas que en estos cuadros del Antiguo Testamento todos hablaban de Jesucristo, todos hablaban en tipo y figura de Jesucristo, porque Dios buscaba un pueblo, y ese pueblo, esa simiente fue realmente
lograda a través de los nuevos nacimientos en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús tú y yo nacemos del agua y del Espíritu, porque en Cristo Jesús decía Pablo que Él es el segundo Adán, Él es el que cumplió con todos los requisitos que nosotros y que aquellos patriarcas no pudieron cumplir del todo. Vemos en Jacob un tramposo que tiene que ayudar a Dios, sin embargo Dios en su misericordia lo perdona y lo usa, le da una experiencia allí donde él unge una piedra, donde allí comienza a soñar el sueño de Dios, porque cuando nosotros estamos lejos de lo que Dios quiere hacer para nosotros, nos ponemos egoístas, pero cuando el Señor es revelado, era necesario que sucediera ese impasse entre Esaú y Jacob, porque una vez él le vende la primogenitura a Jacob, hubo un enojo muy grande y Jacob se tuvo que ir huyendo de su casa, y mientras Jacob huía de su casa, de su hermano, hubo una separación, una rotura de relaciones, pero eso no interrumpió el propósito de Dios, porque Dios no importa donde estemos parados, Él te va a alcanzar. Dice la palabra que Dios se le reveló en sueños a Jacob, y allí en medio de aquella piedra que él mismo había ungido, Dios se le revela y le hace saber a Jacob que así como él estaba, no podía seguir, que él no podría seguir huyendo, siendo un hombre marcado por Dios para tener el cumplimiento que le había hecho a Abraham y a Isaac. Y dice la palabra del Señor que en aquel momento, mientras él ungía la piedra, Dios se le reveló, porque hace falta una revelación, porque hace falta tener un entendimiento, porque hace falta no ser religioso, hace falta entender que lo que Dios tiene contigo es algo muy especial, que tal vez la maldición generacional que cargaron tus antepasados no tiene por qué terminar con el propósito de Dios en tu vida. Y dice la palabra que allí Jacob comenzó a soñar con una escalera donde ángeles subían y bajaban, y él no entendía qué era lo que estaba viendo, pero en aquel momento Dios le estaba permitiendo entender que él sería parte del propósito, parte de aquella única escalera que uniría la tierra con el cielo. Sería Jacob. Jacob traería a existencia el pueblo de Dios, Israel. Por esa razón, cuando Jacob logra realizarse y retornar a su vida, dice la palabra que él tiene una serie de hijos, que son los hijos que comprenden las 12 tribus de Israel. Una de ellas, ¿verdad? Sabemos que se pierde, pero entran en acción la tribu de los hijos de José, porque es que Dios siempre nos hará olvidar el dolor del pasado. José tal vez había sido marcado, vendido por sus hermanos, había llegado a Egipto como un esclavo, había estado preso, había vivido momentos difíciles, pero la palabra del Señor dice que eso no detuvo los planes de Dios con José, sino que Dios lo llevó a un punto donde lo elevó a una posición de ser gobernante en tierra extraña de Egipto. Y cuando él ve a sus hermanos que llegan allí por una hambruna, dice la escritura que en aquel momento, aquellas circunstancias movilizan a aquellos hermanos de José que lo habían vendido, y llegan allí a Egipto buscando ayuda, sin reconocer todavía que a donde se estarían acercando sería la tierra donde su hermano fue vendido como esclavo. Y como Dios, en medio de aquella situación difícil, Dios transforma aquel mal rato que estaba viviendo José en aquel hombre que estaría siendo un gobernante para su nación, y que queda en la historia de Israel como alguien que administró para un pueblo que no le conocía. Sin embargo, José fue tipo y figura de Jesús. Por eso en esta mañana, cuando vemos en la historia de Jacob
Jacob tiene no solamente que ver esa visión de la escalera, sino tiene que luchar con el ángel, y es ahí donde Dios le cambia el nombre, y le cambia el nombre de Jacob a Israel. Ya no sería el tramposo, ya no sería aquel que caminaba muy erguido, que tal vez hacía muchas cosas y manipulaba situaciones. Sería aquel hombre que aunque cojo, que aunque con dificultad para caminar, estaba seguro de que Dios que lo estaba marcando, él sería el padre de una nación poderosa. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera. Y es que Dios es un Dios de propósito. Dios cumple su palabra. Y es verdad que el enemigo trató de sacar ventaja de aquella esterilidad que tenía aquella mujer llamada Sara, aquel señor, ¿verdad?, llamado Abraham, aquel patriarca, quienes dentro de su circunstancia física y humana era casi imposible que pudieran concebir, pero a Dios le plació hacer su voluntad, y no obstante también se revela la misma situación de problema de esterilidad en la vida de Isaac y Rebeca. Pero dice la palabra que Isaac, siendo hijo de la promesa, teniendo el modelaje de su padre Abraham, dice la palabra que él clama a Dios por la barriga de su mujer. Él quería que ella concibiera, y Dios le concede ser la madre de dos hijos que se convertirían en dos naciones, que hoy nosotros las tenemos, ¿verdad?, frente a nosotros, porque a pesar de que es un cuadro profético, nosotros sabemos que Dios ha permitido que naciera la nación de Israel como los descendientes, ¿verdad?, de Jacob, y reconocemos por la palabra que aquellos otros que nacieron también como descendientes de Saúl son parte de la generación que en este tiempo vemos que persigue a la nación de Israel. Y hoy nosotros, como un pueblo adquirido, como una nación santa, como un pueblo que Dios ha santificado mediante Cristo Jesús, somos la iglesia que de dos pueblos se hizo uno. Y el Señor dijo que os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es que Dios es un Dios de propósito. El Jacob que vemos en los versículos del 27 al 34 es un Jacob tramposo, manipulador. Es alguien que se vale de su propia necesidad para poder obtener lo que quiere. Pero Dios es fiel y poderoso, y Él remueve todas aquellas cosas que nos puedan interrumpir para el propósito de Dios. Era necesario que Él tuviera que cojear un poco. Era necesario que Él tuviera la visión que Dios le estaba mostrando, que habría un camino para poder conectar al cielo con la tierra, y sería la simiente de Jacob, sería el pueblo de Jacob y el pueblo de Israel, de donde llegaría el Mesías Jesús, el que hizo, el deseado de todas las naciones, el que ha prometido regresar. Por eso en esta mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que solamente los que son nacidos por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, que todos de alguna manera tenemos también la actitud de Jacob, queremos ayudar a Jacob, y es necesario luchar con el ángel para que nosotros podamos entender que nosotros tenemos que vivir alineados, que el trono es el que gobierna, y que Dios no va a detener sus propósitos para ti, para mí. En esta mañana Dios es fiel. Dios ha escogido una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta hermosa mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mam Isabela. Sabemos que en el día de hoy pues no tendremos la reunión acostumbrada, ¿verdad?, de la semana. Nosotros nos reunimos lunes de guerra, martes de escuela bíblica, martes y miércoles nuestro pastor dio la oportunidad de que cada familia se reúna en su hogar para poder así continuar nuestras labores el jueves, reunidos como un solo cuerpo. Allí estaremos haciendo el culto de damas y caballeros en honor a nuestro Dios. Es necesario que entendamos que vivimos tiempos finales y que es necesario fortalecer nuestras familias cuando no estamos congregados como un pueblo, ¿verdad? Nos reunimos en nuestros hogares y cada uno toma su lugar en la palabra.
abre la escritura y tomamos esa porción de la palabra que nos hace falta. Tiempo para orar, tiempo para estudiar la palabra, tiempo para compartir con nuestras familias, tiempo para nosotros compartir tal vez un café, tal vez una comida, algo que nosotros podamos hacer en familia y poder tener esa unificación de la palabra. Yo quiero decirte en este día que esos versos que hemos dado lectura son versos que establecieron una diferencia. Dios tenía un plan con Jacob, y con Jacob él es el tipo, ¿verdad? Es el padre de la nación de Israel. Tuvo 12 hijos, ¿verdad? Uno de ellos pues es la tribu de Dan, pero reconocemos que entran los hijos de José, aquel joven que fue vendido por sus hermanos, y Dios hace de ellos un pueblo que en este tiempo es el pueblo de Israel. Dios no se ha desentendido de la nación de Israel porque ellos cargan una promesa. Dios está usando ese tiempo para poder agrandar su cuerpo y que el sacrificio de Cristo traiga más vidas. El tiempo de los gentiles es ahora. Por eso se nos ha entregado el anunciar la palabra. Por eso el tiempo de gracia es ahora para nosotros predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Reconocemos que el Señor quiere salvar vidas y lo hace mediante el mensaje de su palabra. Jesucristo es el único camino para llegar a donde queremos llegar. En este día no importa si tu situación de salud es una compleja, es una complicada, yo quiero decirte que todavía el Dios que predicamos hace milagros, que el Señor tiene planes y propósitos, que Él tiene planes de bien y no de mal, que muchas veces nuestras circunstancias nos deben acercar a buscarle más. Y es por esa razón que nosotros te predicamos el mensaje de arrepentimiento, porque lo hemos experimentado en nuestra vida, porque sabemos que un día tal vez perdimos el norte, un día por decisiones incorrectas, tal vez nos cansamos en el camino, pero hoy el Señor cumple su propósito en nosotros y nosotros estamos llamados a fructificar. En este día yo te invito a que seas parte del nuevo nacimiento en Cristo. Nuestro pastor, ¿verdad, Gabito Rodríguez? Les da la bienvenida a aquel lugar donde iglesia somos nosotros, pero verdad, Dios nos ha permitido lograr un lugar que en un tiempo pues había sido destinado a otros fines, pero sabemos que el Señor nos ha llamado a adorarle. Así que en este día recuerda que Cristo viene pronto y que no sabemos fecha ni hora, pero tú y yo somos iglesia. No predicamos religión, predicamos el arrepentimiento, porque estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de que te arrepientas. Sabemos que todo lo que nos dicen las señales a nuestro alrededor, la geopolítica y todo el ambiente que vemos de descomposición de la naturaleza está gimiendo a una, porque también debe ser redimida, y es necesario que tú entiendas que es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de prepararnos más. Decía el autor de Apocalipsis, ¿verdad? El discípulo amado, él decía que el que esté limpio, limpiese más, y que el que sea santo, santifíquese más. El tiempo es ahora. En este día vamos a orar y vamos a dejarte con esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Oh Padre, permite que esta palabra sea de bendición al cuerpo de Cristo. Oh Padre, mira, Señor, yo te presento, oh mi Dios, cada vida que en este momento está esperando por un milagro. Atamos y reprendemos todo espíritu que va de generación en generación. Oh Padre, por nuestras generaciones reprendemos y echamos fuera todo odio, todo sentimiento de culpa, todo sentimiento, Padre, que pueda traer condenación. Padre, haz libre al cautivo en esta hermosa mañana. Enviamos la palabra. Oh Espíritu Santo, levanta un ejército, oh Padre mío, de personas que saben que estamos comprometidos con la visión, Padre, porque estamos en tiempos finales. Ayúdanos a
perseverar. Padre, la gloria para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, buen día, buen provecho, adelante en el Señor. Seguimos orando, ¿verdad?, por la salud de nuestro hermano Martín Gallosa, y oramos, saludamos a Evelyn, su hermana, Dios bendiga, saludamos cada vida que siempre se conecta, oramos también por la familia de nuestro hermano Fernán Cortés, sabemos que ha partido con el Señor su abuelita, y oramos por fortaleza, que Dios bendiga cada vida que ha estado con nosotros. Adelante en el Señor, buenos días y buen provecho.